Amigos, bienvenidos a un capítulo más de La Oveja Negra. Estamos muy contentos de tenerlos aquí esta tarde de martes y hoy está muy interesante el tema. Bueno, siempre todos los martes está interesante, la verdad, pero hoy mucho porque es un tema del que yo no me pego mucho, que es el tema de legal, y para eso tenemos a mi amigo Juan Manuel Kawich, al maestro Kawich, bien conocido, que tiene un despacho jurídico y que tiene muchas vertientes, pero hoy vamos a enfocarnos mucho al tema de extradición, que nos va a explicar de qué se trata, cómo es y cómo se come, porque escuchamos muchas veces en las noticias y en muchos temas de especialmente de gobierno, este tema de extradición, pero no sabemos cómo es. Pero también vamos a hablar un poco de su corporativo que se llama Lerma Reforma, ¿sí? Y a qué se dedica y cómo lo hace. Bienvenido, Juan Manuel, a tu espacio. Muchas gracias, Eddie, por la invitación. Sí, un caluroso saludo para ti, para todo tu auditorio, y con mucho gusto estamos aquí para sumar un poco más y explicar ciertas materias que en base a la carrera que gustosamente decidimos llevar, pues es común de nosotros, pero a lo mejor no para el auditorio, ¿no? Pero que en este mundo globalizado, pues seguro escuchan tanto en medios escritos, en medios digitales, ¿no? En noticieros, ¿no? Que es una figura muy conocida por los medios, pero poco adentrada, que es la figura de la extradición. De la extradición. Y esto dices que se desprende, ahorita me estás platicando un poquito, que es derecho internacional público. Así es. Eso es ahí de donde se desprende. Pero antes de pasar a este tema tan Claro. interesante, dime, ¿cómo decides estudiar derecho y en qué momento te nace así de ser la oveja? ¿Tu familia estudia derecho? No, nosotros somos, en relación a la familia, tengo una hermana que efectivamente decidió seguir nuestros pasos, una hermana mediana. Ok. ¿Sí? Pero mis padres no estudiaron derecho. Es un tema que nace derivado de la formación a nivel desde bachillerato, ¿no? Desde la especialidad al ver las diversas materias que nos ponen, al ver la situación de la oferta académica que se nos da antes de entrar a la carrera, ¿no? Viendo varias opciones, viendo en qué somos pues buenos comúnmente, ¿no? En esa etapa de la O sea, ¿qué haces en la escuela que decías, yo soy bueno para esto? Así es, pues para leer primero que nada, para interpretar, ¿sí? Para interpretar y sobre todo pues para hacer valer pues, los derechos en su momento del tema estudiantil, ¿no? O sea, ¿sí fuiste del comité de alumnos de bla bla o no? Algo similar. ¿Sí? Así es. ¿Y que a partir de que de la prepa, más o menos? Así es, a partir de la prepa, pero más que parte del comité, sino era un tema de apoyo, pues en los grupos de trabajo, el salón, no tanto a nivel de sociedad de alumnos, pero sí a nivel de, pues de equipos de trabajo, de diversas tareas, el tema de guiar en un momento, facilitar, el buscar información en su momento, en mi época, ¿no? El tema de las bibliotecas, el tema de las tarjetas, las fichas bibliográficas, ¿no? Claro, qué época en aquella que nos dirigían a las bibliotecas y que nos decían, busca este tema, aparte de poner el tema de bibliografía, acá que hacíamos un trabajo, era bastante, la verdad es que los maestros se enfocaban mucho en ver de dónde habíamos recuperado la información, de dónde la habíamos sacado, de quiénes eran los autores, etcétera, etcétera. A nosotros nos tocó esa época. Así es, la información, la base documental muy extensa en mi alma mater, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las diversas bibliotecas, ¿no? Apreciado y orgulloso de tener un mayor sistema hemerográfico y bibliográfico del país. Entonces, derivado de eso y de los organismos nacionales con los que contamos, ¿no? El hecho de investigar me hizo especializarme y quererme especializar un poco más en la materia jurídica y seguir los pasos que al día de hoy sigo orgullosamente. Juan Manuel y maestro Juan Manuel, ¿tú qué dirías que son las cuestiones que debe tener alguien que quiere dedicarse al derecho? Primero que nada, una idea del sentimiento de justicia, ¿no? El sentimiento de justicia que en su acepción amplia, como la conocemos los seres humanos, tener un derecho humano por el simple hecho de ser persona, claro, sea de la nacionalidad que sea nacional o sea extranjero, nos conlleva el sentimiento de la justicia, sin pronunciarnos en un tema jurídico técnico, sino con una plática amena y común para todo tu amable auditorio. Vamos a ejemplificar la justicia como el darle a cada quien lo que le corresponde, lo justo y equitativo. El hecho de que tengas tú como persona en el nivel del bachillerato, el nivel de la carrera,
ese afán, ¿no? De buscar el afán de darle a cada quien lo que le corresponde en tu vida cotidiana, ¿no? En tu trajinar diario, desde el transportarte a tu centro de trabajo, a tu institución educativa, ¿no? El enojarte por las injusticias que ves a lo largo del día, independientemente de lo que veas en los medios de comunicación, y el tratar en su momento de querer hacer la diferencia, de querer evitar que eso suceda y poner tu grano de arena, ya sea estudiando una carrera para poder defender a la persona afectada, ¿no? Por una situación, ya sea por la autoridad o por terceras personas, ¿no? Que deciden afectar por obtener un beneficio indebido en perjuicio de otra, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que te debe de nacer, debes de sentir para efecto de poder llegar a desarrollar la carrera de Derecho. Y habilidades, lectura, Por evidentemente. supuesto, sí, lectura, interpretación, el forjarte un carácter, no necesariamente necesitas ya tenerlo, sino tener la idea de forjarte un carácter para efecto de poder desarrollar la carrera. Tú estudias Derecho, entonces en la UNAM. Así es. Y después te especializas, y ahora eres maestro. Así es, estudio la maestría procesal penal, ¿sí? Y independientemente de que también hemos actualizado nuestro campo de acción en materia de derecho internacional, ¿sí? Tengo estudios también por la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de comercio internacional. En algún momento de mi vida colaborando en un despacho jurídico, fuimos colaboradores, asesores de la Embajada, Consulado de Colombia en México y la Oficina Comercial ProExport. Aunque originalmente mi carrera en esa época no conllevaba muchas materias en materia internacional, eso me hizo profundizar y eso me hizo ver la necesidad de actualizarme en un amplio campo de materia internacional, en materia comercial, pero también en la situación de la defensa de derechos humanos de extranjeros como un legado también para apoyar también en su momento a los connacionales afectados en otros países. Y tu primer acercamiento ya con el derecho profesional, ¿no? Ya estando para defender a alguien o a alguna causa también puede ser. ¿Cuál fue? ¿Con quién fue? ¿Con esta empresa o con otras? No. Anteriormente yo entro a mi primer despacho, tengo la oportunidad de colaborar en mi primer despacho como pasante a la edad de 18 años, recién que ingresé a la carrera. Tuve oportunidad también de formar parte como meritorio en la Procuraduría Federal del Consumidor, ver el tema de los derechos de los consumidores, de la gente de escasos recursos que en su momento son vulnerados en sus derechos, en cualquier negociación. No necesita ser una negociación muy grande, por ejemplo, en una zapatería, en una tintorería, alguien que pues le dañaron su ropa, ¿no? El tema de la defensa, porque la Procuraduría del Consumidor es una institución muy noble porque sus servicios son totalmente gratuitos, ¿no? Y que permite tener una conciliación eficaz. Entonces, claro, me permitieron colaborar como meritorio con ellos en el momento que emparejaba con el tema de mi carrera. Estuve un par de años colaborando en la Procuraduría del Consumidor y en base a eso pues nos permitió trabajar en esa parte. En los despachos privados tuve la oportunidad de tener el acercamiento pues con el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de la Ciudad de México, y poco a poco adentrándonos en otros estados de la República. Obviamente, ya a la edad de 23 años, cuando ya la Dirección General de Profesiones nos entrega nuestra constancia, título profesional y nuestra cédula profesional, pues nos permite ya colaborar ampliamente en la defensa de ciudadanos. Y qué sentimiento tan bonito, ya que estudiaste algo que te gusta tanto, ya que te entregan algo y le dices, ahora sí ya puedes defender ante todo, ya porque ya tienes este documento, ¿no? Así es, exactamente. ¿Y en qué momento nace el despacho? Cuéntame. El despacho nace hace 15 años. Obviamente en el desarrollo profesional común de cualquier abogado, pues empieza siendo pasante. Posteriormente, me refiero al abogado promedio, al que no tiene la fortuna de tener una oficina a lo mejor ya de padres o de familiares, ¿no? Que empieza por sus propios medios, pues empieza trabajando en un despacho o en varios como pasante, en alguna institución de gobierno. Posteriormente termina la carrera, jóvenes, pero con la amplia idea de luchar y de hacer la diferencia. Lo más común es que te asocies, pues, compañeros de la carrera, compañeros de trabajo que vas viendo en el camino, ¿sí? Y en base a eso, pues creas tu propio, a lo mejor de origen tu propia oficina, posteriormente te asesoras o en un momento dado con otros compañeros formas un consorcio. Posteriormente, al final, pues a veces son ciclos, a veces
cada socio decide incursionar en diversas vías por su propia Claro. situación, lo cual fue lo que me pasó a mí. Entonces, hace 15 años decido en un momento dado tener una oficina en el cual colabore yo estrictamente y que en vez de buscar socios, me dedique a profesionalizar un equipo de trabajo. Profesionalizar un equipo que trabaje en una forma muy similar a la que yo trabajo, ¿sí? Okay. El dar la oportunidad que se me dio a mí en un momento dado de aprender y de crecer, que lamentablemente no en todas las oficinas, sino nada más de derecho pasa, digo, a De veces hay todas. algún tema de egoísmo, pero a mí se me dio esa oportunidad. Entonces la verdad es que sin ningún egoísmo por parte mía en el equipo de trabajo, pues obviamente ir reclutando pasantes, abogados, irles enseñando las bondades del trabajo, no la situación de la forma de trabajar en materia de derecho en las áreas que en su momento dado se decidan incursionar, ¿sí? Pero mantener un perfil que permita tener no nada más un despacho y una relación patrón-trabajador, sino una relación de amistad a largo plazo, una relación de equipo de trabajo, de familia. Eso es lo que en un momento dado pugné. Siempre en un momento dado, cuando yo fui pasante y veía los despachos grandes en los que afortunadamente tuve oportunidad de colaborar, yo me imaginaba algún día tener uno así, Claro. que todos fuéramos familia, que todos pudiéramos adorar la comida, estar platicando, ver los temas y tener un buen ambiente de camaradería. Afortunadamente al día de hoy lo hemos logrado con esfuerzo y superación, no solamente mía, sino de un equipo que hemos tenido. Ese despacho como tal nace aproximadamente hace 15 años, en su momento denominado CMH Consultoría Jurídica Integral SC. Hace un poquito más de 3 años decidimos, ante la globalización y ante los nuevos factores de crecimiento y de producción en el país, y ante la necesidad de los clientes de contar con una situación de asesoría en materia jurídica ágil y en diversas áreas, creamos Corporativo Lerma Reforma. Corporativo Lerma Reforma es un consorcio del cual ya forma parte en diversas empresas, no solamente jurídicas, con constructoras, con desarrolladoras, con financieras, que nos permiten involucrarnos desde la creatividad hasta la conectividad, ¿no? Que nos permite efectivamente defender sus intereses, pero también nos permite crear esquemas jurídicos que permitan un trabajo ágil, regulado ante las autoridades locales, federales e incluso en materia internacional, para su desarrollo y crecimiento. Nos permite involucrarnos más que simplemente defenderlos cuando tienen un problema, ¿no? Que es regularmente lo que hacemos, ¿no? Así es. Y digo hacemos porque hacemos todos. Así no es. buscamos un abogado, sino hasta que ya tenemos un problema. Así es. Hasta desde la revisión de un contrato que la firmamos al ahí se va o lo leemos nosotros, evidentemente no entendemos todo el tema. Que es muy importante tener a alguien que te asesore y que al final te vaya guiando en este camino y que todo vaya de acuerdo, como dices, a cada una de las leyes, ¿no? Pero entonces lo que hace el corporativo, el consorcio, es llevar de la mano al empresario para que no tenga ningún problema con un programa de más o menos interno, legal. Ellos lo tienen ahí asesorado por ustedes, por el corporativo todo el tiempo. Más o menos así es como funciona. Así es, desde la constitución de la empresa misma. Ok. Y desde ahí, pues, ¿qué tan grande tiene que ser una empresa para pedir tus servicios o para...? Como todos, nosotros empezamos siendo un despacho pequeño, no consideramos que seamos un despacho suficientemente grande. Creemos que hemos tenido un crecimiento sostenido y tenemos actualmente el crecimiento necesario. Derivado de eso, yo te puedo decir que en el mercado nosotros no podemos hablar de despachos o clientes o negocios chicos, pequeños o grandes. Nosotros, la persona o la empresa que se nos acerca, con mucho gusto damos el asesoramiento, damos la estrategia legal y si deciden en un momento dado que les interesa, podemos en un momento dado elaborar un traje a la medida. Tan es así que al día de hoy no descuidamos a los clientes que nos vieron crecer, nos vieron nacer y nos vieron crecer, pero también tenemos ahorita la apertura a empresas mucho más grandes, incluso actualmente asesoramos a autoridades en materia local y federal. Entonces, eso ha sido un crecimiento sostenido, pero no olvidamos nuestros orígenes y seguimos apoyando a la gente que nos lo pide, porque esa es la principal prioridad de nuestra carrera. Muy padre, la verdad, que sigas trabajando con estos clientes, que sigas... Y aparte tienes la oportunidad de verlos crecer. Y ellos, a su vez, de verlos crecer a ustedes e ir de la mano en este mundo empresarial, porque al final un despacho también es una empresa que tiene sus ir y venir igual que todas y sus altas y bajas igual que todos y que
ser empresario aquí en México pues es un poco complicado a veces, ¿no? Aquí en México y en todos lados yo creo que es ir venir. Que el ambiente, ahorita platicabas del ambiente laboral que era tu sueño generarlo ahora en este corporativo que tú tienes, en este consorcio. ¿Es difícil el ambiente de abogados? ¿O es como uno se lo imagina muy formal, como, o no? Yo creo que todo trabajo es difícil y yo creo que el ambiente lo haces como tú quieres que sea, ¿no? Obviamente la dirección es muy importante, ¿sí? Tiene que haber siempre un respeto, obviamente, y no hablamos realmente de jerarquía, sino de un respeto a la situación de, pues, del director, de los abogados que ya tienen un perfil en la oficina, pero siempre tratamos de tener un ambiente de camaradería, ¿no? Desde el personal administrativo, los pasantes, ¿no? Que se sientan en un momento dado escuchados también y sobre Claro, todo que nos permitan observar su crecimiento, ¿no? No sé si lo sepas, pero cuando un abogado va a tramitar su carta de pasante, un abogado ya titulado tiene que firmar como respondiendo por ellos, ¿no? claro. Entonces, eso nos da mucho gusto que ellos nos lo pidan y pues como en su momento también lo pedimos nosotros, ¿no? Que es como tu padrino. Exactamente, No es así como es. mi padrino, ¿qué pasa? ¿No? Y es como el que te avala y el que dice, no sé, tú te acordarás también de la persona que te avaló a ti, ¿no? Así es, así es, así es. Sí, fue un abogado que desgraciadamente ya falleció, el licenciado Manuel Álvarez Medrano, me tendió la mano tanto en su despacho como obviamente pues respondió en su momento por mis prácticas como pasante en Derecho. Y esa misma gratitud y ese mismo tema lo damos hacia las nuevas generaciones de abogados. Claro, ¿y el pasante te elige a ti o tú haces como una captación de ellos? ¿Cómo funciona el tema de pasantes? Es muy divertido porque obviamente, pues digo, el pasante lo puedes reclutar desde las universidades, desde los tribunales, ¿no? Pero en su caso ha sido muy divertido porque amigos, familia, clientes, pues nos han Te van recomendado, ¿no? recomendando. Oye, que mi sobrino está estudiando Derecho, mi hermano o mi hijo está estudiando, me da la oportunidad, pues adelante, ¿no? O gente que en un momento dado nos conoce y compañeros de trabajo o de diversas instituciones que dicen, bueno, yo estoy aquí, un ejemplo de empleado del archivo de un juzgado del tribunal, pero queremos estar ya en otro esquema ya como Claro, particular, o que incluso fui agente del Ministerio Público, fui secretario y ahorita quiero estudié. participar ya en el ambiente, en la iniciativa privada, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues a día de hoy no hemos tenido la necesidad de reclutar en alguna institución, sino simplemente se nos ha acercado gente que también raya en muchas situaciones, el tema de la confianza, ¿sí? O simplemente un clásico, un abogado pues trae a otro, ¿no? Claro, Compañero de la carrera, ¿sí? De muchas cosas, ¿no? y así Entonces, se va sumando. así se va sumando, así es, así es. No hay la necesidad, por lo menos actualmente en mi oficina, de tener un reclutamiento tan selectivo. ¿Y cuántos abogados están contigo hoy en día? Actualmente tenemos 15 abogados trabajando para nosotros, tenemos una oficina de representación en Quintana Roo, ¿sí? Y la oficina matriz aquí en la Ciudad de México, en Río Lerma 331, en la colonia Cuauhtémoc. Y me decías que son muchas las áreas que se ven en el despacho. Así es, el hecho de crecer como despacho corporativo nos ha permitido, independientemente de la materia que yo profeso, que es la materia penal, ¿sí? Tenemos abogados asociados que manejan desde las áreas de patentes, marcas, derechos de autor, derecho laboral, derecho mercantil, derecho de familia, ¿sí? Lo que es derecho administrativo encaminado a temas migratorios, ¿sí? Y en materia fiscal. Entonces, eso nos permite dar un apoyo integral a empresas y precisamente por eso el nuevo esquema de trabajo corporativo. El corporativo eso es que tú tienes varias áreas destinadas a respaldar 100% en el momento que sea, ya sea a una persona, a una institución o a una empresa del tamaño que sea Que y me en el decías que en país otros que sea. países se maneja así. Así es, en Estados Unidos es muy común, y en otros países en Europa es muy común el hecho de que el despacho no es externo, sino el despacho forma parte integral y eso permite sanear antes de que pase la problemática y ayudar a construir sin tener en un momento dado una situación de riesgo sostenido respecto a operaciones futuras. En países emergentes como México se está llevando a cabo esa nueva línea de situaciones que derivado del aumento de la globalización y las operaciones comerciales que maneja México, pues obviamente se ha llegado a esa necesidad y el despacho que únicamente lleva una materia, pues ha caído en desuso, obviamente para empresas como tal, ¿no? Seguirá funcionando para particulares, para empresas pequeñas, pero actualmente El el fuerte. crecimiento del país, o sea, en una empresa
del ámbito que sea, necesita una solución pronta y eficaz en materia jurídica. Muy bien, Juan Manuel. Vamos a ir a un corte aquí en La Oveja Negra y regresamos para que nos platiques más de este despacho, cómo funciona y cuáles son las ventajas competitivas de tener este modelo corporativo y para una empresa nueva. Desde este armado que dices de la misma empresa hasta toda la parte del crecimiento y cómo es el asesoramiento. Y después ya para regresar a hablar ya de tu tema, que es extradición, que es de lo que venimos hoy un poco a platicar. Nos vemos ahorita en La Oveja Negra. Regresamos, vamos a un corte. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como 2 años y medio con el propósito de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para desarrollar su arte, pues es mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel, ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino. A mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir. Mi proyecto de Jay Kimura pues está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Dios cuida de yo siempre primero, que un solo me voltea. Amigos, ya estamos de regreso aquí en La Oveja Negra y estamos muy contentos de tener al maestro Juan Manuel Kawich de Mérida, Yucatán, un gran abogado en materia internacional pública con el tema de extradición hoy, pero nos está hablando de su despacho, Lerma Reforma, así se llama el despacho, y en este nuevo modelo corporativo que está incursionando el despacho o que ¿son pioneros en este tema, en este esquema? ¿Hoy hay muchos otros despachos que trabajan así? Despachos, somos pioneros a lo mejor en poder ofrecer el servicio a empresas pequeñas y medianas, ¿no? Okay. A lo mejor en su momento está diseñado para empresas grandes transnacionales. Nosotros estamos empleando este nuevo método, sí, pero para empresas pequeñas y medianas. Juan Manuel, ¿nos podrías dar tus redes sociales o las redes sociales también del despacho para que te puedan seguir? A todos aquellos empresarios que decidan empezar hoy su negocio y que quieran saber cómo se registra una marca, que quieran también saber por dónde empezar el tema del acta constitutiva y qué significa un acta constitutiva y hacia dónde te lleva, porque es muy importante con quién te asocias y con quién lo haces, que yo he tenido varias sociedades y cómo lo haces. Acérquense a expertos como este despacho y al abogado Kawich para que ustedes puedan decirles qué y cómo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo está el rollo? Claro que sí, nuestras oficinas, como lo comentamos, estamos constituidos en el domicilio de Río Lerma número 331, Colonia Cuauhtémoc, sí, Alcaldía Cuauhtémoc en esta ciudad. Tenemos nuestra página de internet que es corporativolermareforma.com y obviamente síganos también en Facebook, también en Corporativo Lerma Reforma.
Y ahí pueden preguntar y les van a estar contestando para que sepan de todo esto que quieren saber nuevo sobre constitución y cuando vas a decidir armar una empresa. Y este modelo de implant, que es que te pongan dentro, corporativo, que te pongan dentro tu propio, es como tener un mini despacho dentro de tu corporativo que te solucione todos los problemas, a su vez que tienes todo el respaldo del corporativo detrás y obvio de Juan Manuel que está ahí pendiente de todo lo que suceda y como bien lo dice él, no es solamente que de repente ya tengo un problema, una demanda y qué hago y todo esto, no, sino tienes ahí el despacho que puede estar atendiendo durante todo el tiempo a tu empresa, que eso creo que es muy importante y yo creo que no tiene que ver con el tamaño de empresa, sino como bien dicen, siempre tenemos que tener un despacho contable, un despacho contable muy bueno también y fiscal, un despacho de abogados ahí pegados a nuestra empresa para que todo vaya fluyendo de manera adecuada, ¿no? Y estamos platicando de este modelo corporativo. ¿Qué ventajas tiene sobre, digo, evidentemente el tener un asesoramiento constante, pero qué ventajas tendría el contratar un despacho como el tuyo, un corporativo como el tuyo desde un principio? Claro, yo creo que la principal diferencia a lo mejor a un despacho tradicional y obviamente al tema tradicional de empresa de buscar asesoría cuando ya trae el problema encima, ¿sí? Primero que nada son los costos, ¿no? Obviamente la prevención te hace ahorrar, Claro. te sale mucho más barato, ¿no? Prevenir que remediar, como dice el conocido Claro. refrán, ¿no? Y eso nos permite también ser objetivos, plantear metas a mediano y a largo plazo para empresas en materia jurídica. Nos permite ir de la mano con el crecimiento sostenido, empezando con un tema a nivel local, posteriormente a nivel nacional y en un futuro a nivel internacional. Muchas empresas que afortunadamente tenemos el gusto de apoyar, de respaldar, han crecido no nada más en materia nacional, sino también en materia internacional. Y eso es importante, saber que tu despacho también tiene todo esto en materia internacional, porque muchas veces no tienen muchos alcances. Saber que tú sí lo tienes para aquellos que importan, exportan, que manejan temas de otro tipo de leyes, de tratados y tantas cosas que hay en materia internacional que ahorita vamos a platicar de extradición, que es a lo que venimos hoy un poco, pero hay otras leyes con las que tenemos que comulgar o hacer sinergia que muchas veces no tenemos conocimiento ni siquiera como, digo, no como, evidentemente como abogado sí, pero como sociedad no tenemos conocimiento de que tenemos que jugar con estas leyes y lograr que hagan sinergia. Así es, ¿no? exactamente. Bueno, pero ahora sí vamos a platicar un poco de extradición. Así Dime es. cómo caes en este rollo de derecho internacional público y especialmente en el tema de extradición que dijiste, bueno, fue a través de esta empresa colombiana en la que estuviste. Así es. De hecho, bueno, no era una empresa, reitero, el despacho en el que yo colaboraba en algún momento, la contrata la representación diplomática colombiana en México, que es la embajada, el consulado y la oficina comercial ProExport. Eso nos permite dar ahí adquirir la experiencia en el marco internacional. Por un lado, la parte comercial, ¿no? Desde el desarrollo de la actividad comercial, en dónde empieza la responsabilidad de una persona que exporta, en dónde termina, cómo manejar las diversas controversias, ¿no? Si el ejemplo más claro, si sale un barco de Colombia y llega a México con café y llega a pasar una eventualidad, quién es el responsable, ¿no? El que lo manda, el que lo recibe, exactamente. También cómo hacer valer tus derechos en materia internacional ante organizaciones internacionales, conocer posturas de protección a nivel de empresas, a nivel nacional también, cómo respaldar o cómo ayudar a respaldar a tu país en operaciones cuando tú eres un exportador. Por ejemplo, hemos escuchado varios temas, por ejemplo, el tema de la exportación del tomate a Estados Unidos, el tema de la fructosa, operaciones que en su momento son muy conocidas, pero también muy lastimosas para países emergentes, como en su caso México, que estamos supeditados a temas, organismos como la Organización Mundial de Comercio, que respaldan en un momento dado las operaciones, el saber cómo en un momento dado darle la asesoría adecuada a la empresa que quiere incursionar en esa situación. Eso nos permitió adquirir ese perfil. Y por otro lado, lo que es para el consulado de Colombia, en su caso, fue el tema de también los derechos que tienen los connacionales que son detenidos en este país, ¿no? Llámese del delito que sea. Ahí en su momento incursionamos por primera vez, yo por lo menos en mi aspecto profesional,
independientemente de lo que ya se nos había enseñado en la carrera, ahí se me permite incursionar, ahora sí que en vivo y a todo color, con la figura de la extradición. Al poder consultar expedientes, al poder participar en la situación del desarrollo de la defensa consular de un connacional en un país extranjero. A ver, platícanos, así, pero de manera que lo entendamos todo, ¿qué es una extradición? Claro que sí. Porque lo vemos todo el tiempo en noticias, países que piden traer a alguien a su país de origen, pero no, muy poco sabemos qué es una extradición real. ¿Qué sería? Claro que sí, Eddie, con mucho gusto. Mi idea y mi afán no es aburrirlos con un tema de tecnicismos, no, ni obviamente recitarles 20, 30 artículos, ¿no? Solamente les diré a grandes rasgos que la extradición está contenida en nuestro país en una ley de extradición internacional y en diversos tratados internacionales que México ha celebrado con distintos países. La extradición, en una forma coloquial, que a lo mejor algunos colegas me llamarán demasiado simplista, es un procedimiento administrativo penal en materia internacional por el cual un país requiere a otro, a una persona, ya sea extranjero o nacional, en virtud de la probable comisión de uno o varios delitos en el país que requiere la extradición. Esa es la extradición, es la petición formal de un país a otro para que una persona o un grupo de personas sean remitidos al país que lo solicita, derivado de una investigación de uno o más hechos de apariencia ilícita. Dijiste nacionales o extranjeros. ¿Quiere decir que nosotros, como México, podríamos pedirle a otro país la extradición de alguien que no es mexicano? Así es. ¿Sí se podría? Así es. ¿Y, sí. ¿Y en qué momento se da este proceso? O sea, ¿en qué momento la ley define que alguien puede ser extraditado? Bueno, la ley de extradición contempla los requisitos para que una persona pueda ser extraditada, tanto para que un país extranjero pueda requerir a nuestro país a una persona, o como nosotros podemos en nuestro ámbito de competencia requerirle a un país extranjero la solicitud de entrega formal de una persona por la probable comisión de delitos cometidos en nuestro país. Ah, ok. Y una vez comprobados, ya sucede esta petición. Ahí es hora de que te comente un poco. Y quiero hacer el ejemplo claro en nuestro sistema actual de justicia, ¿no? En nuestro sistema actual de justicia, el agente del Ministerio Público lleva a cabo una investigación, se crea una carpeta de investigación en el cual, con un control jurisdiccional por parte de jueces de control, permite que se lleve a la investigación en donde se acredite indiciariamente la probable comisión de un delito. Se acredita con diversos elementos probatorios, tales como entrevistas con testigos, la entrevista de la víctima u ofendido, ¿sí?, y diversas pruebas que acreditan indiciariamente una responsabilidad. Competirá a un juez en materia penal determinar si una persona es culpable o inocente. Con la solicitud realizada por un agente del Ministerio Público a una autoridad, en este caso un juez, y con la investigación de que la persona que probablemente cometió uno o más actos delictivos en nuestro país y que sabemos que se encuentra en otro país el cual tiene un tratado de extradición con nuestro país, se solicita. Debe existir ese tratado. Generalmente debe de existir este tratado, así es. ¿Existe en todos los países o hay países que no existe? Hay algunos países en los cuales no existen los tratados de extradición, ¿sí? Siempre, obviamente, buscamos como autoridades, porque ahí nos apoyamos en nuestras autoridades nacionales, sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Buscamos la colaboración con otros países
en materia de investigación y persecución de personas que cometen delitos, que es lo que llamamos cooperación procesal internacional. ¿Sí? Ok. Y una vez que este juez determinó que existe este probable delito, rastrean a la persona. ¿Cómo funciona? Porque esto suena como para ti muy fácil, pero a nosotros suena como película. Claro, ¿no? Suena por como supuesto. que cómo empezamos a buscar a este posible delincuente, y en qué momento decimos está en este país, y cómo empieza el proceso de negociación, porque y en qué ámbito se maneja esta negociación, porque hasta aquí ya está el juez, pero en qué momento estos dos países dicen ya tenemos la colaboración. Claro, con mucho gusto. Voy a poner un ejemplo muy claro en el cual entenderemos perfectamente todas las fases de un procedimiento de extradición. Vamos a suponer que un país de América Latina investiga la probable comisión de un delito a una persona de su nacionalidad. Esa persona, por motivos de trabajo o a lo mejor simplemente por sustraerse de esa investigación, decide tener su domicilio en nuestro país. Eso no quiere decir que por eso se detenga la labor de investigación del país de origen. Las autoridades del país de origen realizan la investigación, realizan los procedimientos por parte de autoridades locales, me refiero al país de origen, y apoyándose en figuras como la conocida Interpol, que es un organismo en el cual es un convenio entre varios países precisamente para facilitar las labores de investigación y las labores judiciales y de policía. Se determina que una persona se encuentra en determinado país. Una vez que eso sucede y que en el país de origen se cubrieron los requisitos necesarios para llevar ante la justicia a una persona, ¿sí? Y digo los requisitos necesarios porque cada país obviamente tiene su propio sistema de justicia, ¿no? Claro. Una vez que eso sucede, por parte del organismo encargado de ese país de la materia internacional, en este caso nuestro país es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el órgano que dice, que da como la petición al otro país. Exactamente, por conducto o como algunos le llaman la Cancillería, ¿sí? Okay. Le piden a un país una petición formal, primero para detener a esa persona y segundo para pedirle que sea enviada al país en relación a una investigación en materia criminal. Okay. La extradición es exclusivamente para temas que tienen que ver con actividades posiblemente delictivas. Pero si para mi país, México, este delito es identificado como delito, pero a lo mejor el otro país puede que no sea un delito o puede ser que no sea tan grave, ¿funciona o no opera? Has tocado un punto muy importante y déjame decirte que aunque tienes también dotes de jurista, el derecho es muy lógico. Yo lo escucho escucho hablar a Juan Manuel muy formal con sus temas y yo digo, no voy a decir una de las mías en este momento y rompa con el derecho todo. Es muy lógico, Eddie. Mira, antes de pasar a este tema que fue la pregunta del quiebre, vamos a ir a un corte que ya me están haciendo señas ahí en cabina y regresando seguimos con Juan Manuel para que nos siga platicando de la extradición, que está muy interesante y que nos ponga un ejemplo real, o sea, porque tenemos muchos, nada más que yo no quiero tocar el tema porque no voy a hacer una de las mías, repito, pero vamos a un corte y regresamos aquí en La Oveja Negra. Con mucho gusto. Estamos muy contentos. Yo empecé rapeando y empecé tirando barras, yendo a dar shows, etcétera, y después como que me jaló demasiado esto, ¿no? ¿Sabes? Me encargo mucho de la cuestión del trazo, tocamos con autotune en vivo, entonces soy el encargado de la cuestión del autotune, de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que buscamos transmitir en la gente. Es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional, porque justamente nos enfocamos en eso. Incluso, de hecho, hubo una conexión muy grande al momento de estar en el escenario, porque disfruto mucho la música de mis amigos, de mis compañeros,
pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces creo que con todos me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso como en la cuestión escénica en general. Somos un colectivo, entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el video de Booty Shaker de Charlie Yin. Me senté con Charlie, vimos el lugar, empezamos como a crear gráficamente y mentalmente toda esta escena, y entre ella y yo como que construíamos la idea. Realmente es una creación en conjunto. Y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de las ideas de todos. Me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. Booty Shaker es la última canción que saqué. Es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una fiesta y bailar, mover el cuerpo, desconectarme un poco de todo y nada, dejarme llevar por la música, por el perreo y gozarla. De eso va la canción de Booty Shaker. Ya estamos de regreso en La Oveja Negra y yo estoy impactado con el tema de la extradición y ya quiero otro programa con Juan Manuel para que nos platique casos reales que todo el mundo conocemos, pero eso va a ser otro programa. Hoy vamos a terminar con este tema. Tenemos poquito tiempo y estamos muy contentos de que estés aquí. Nos quedamos en este tema que decíamos, bueno, para mí México representa un delito, esta acción, y yo pido la extradición a X país, pero a lo mejor ese tema de delito no funciona en ese país. Y ahorita hablamos de la defensa que puede tener la persona en ese país o aquí mismo en México siendo extranjero, ¿no? Así es, exactamente. Obviamente la extradición como tal, la figura, tiene varios requisitos para que un estado lo pueda conceder y también para que un estado lo pueda pedir. A grandes rasgos, digo, obviamente considero también acertada tu comentario de que sea materia de otro programa, pero te puedo comentar a grandes rasgos algunos de los requisitos. El primer requisito es que efectivamente, como tú lo dices, el delito que se le pretende imputar a una persona que sea requerida en un procedimiento de extradición tiene que tener la misma base penal o muy similar en el procedimiento del país al cual le requieren a la persona. Si el delito como tal no existe en México y un país extranjero lo está requiriendo, es una de las situaciones por las cuales México debe de negar la extradición. ¿Y sucede o casi sí, no? Sí, por supuesto que sucede. Obviamente los tipos penales, que es como llamamos nosotros los abogados a los delitos, son marcados de forma diferente de acuerdo a diversos sistemas legales, ¿no? Nosotros en América Latina se maneja mucho el derecho basado en el derecho romano en materia penal, el sistema adversarial acusatorio, que así se le llama a nuestro nuevo sistema penal oral que hemos oído comúnmente, los juicios orales, claro, que se han implementado actualmente en México y en otros países de habla hispana, claro, pero que totalmente son diferentes a figuras como el common law inglés, el que es el sistema estadounidense, ¿sí? O países, por ejemplo, socialistas como China, ¿no? Otro de los temas también que obviamente la regla general de la extradición es ninguna persona puede ser extraditada por temas de carácter político. O sea, hay ciertas limitantes en la extradición. Así es. Que en ley internacional no se puede, que es como cuando piden asilo político, que es lo que estás mencionando. Así es, exactamente. ¿Y qué otros casos puede suceder? Mira, otro de los casos también es cuando el delito por el cual se le pretenda imputar a una persona haya prescrito. ¿Qué quiere decir? Que por el lapso de tiempo la persona ya no pueda ser sancionada porque ese delito ya no es punible. ¿Qué quiere decir? Que ya no puede ser sancionada esa persona por el paso del tiempo que tardó
la autoridad en querer ejercitar esa sanción para esa persona. Sí, ese es otro de los requisitos también. Otro de los requisitos que maneja la ley tiene términos muy marcados. La ley de extradición de México, la ley de extradición internacional, tiene marcados términos. Una vez que se hace la solicitud formal del país y que las autoridades mexicanas determinan detener a una persona por esa petición y lo ponen a disposición de un juez en materia federal, el país que lo solicita tiene 60 días para formalizar la petición. Si en esos 60 días no formaliza la petición el país de origen, la persona tiene que ser liberada inmediatamente. Que en nuestro caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exactamente. En nuestro caso. Este es un procedimiento en el cual México, poniendo el ejemplo, México no va a enjuiciar a esta persona. México no va a determinar si la persona es culpable o inocente. México lo único que hace por parte de sus instituciones, sea Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República como órgano auxiliar y obviamente el Poder Judicial de la Federación, que es en su momento el que determina la detención o no de la persona, trabajan de tal manera que deben de hacer patente los derechos humanos de la persona detenida y que tienen que ceñirse estrictamente a lo señalado en los tratados internacionales, en nuestra Constitución y obviamente la ley del tema, que en este caso es la ley de extradición. Bueno, y aquí entran dos temas. Uno, la defensa, el inculpado o el presunto responsable puede buscar asesoría legal y defenderse dentro del país. Por en supuesto. El caso de México sí, ¿no? Sí, por supuesto. En México y en otros países debe de ser similar. Tienen que tener derecho a una adecuada defensa, ¿sí? Ya sea por un abogado particular o, en el caso de México, se le nombra un defensor de oficio para que lo represente en la audiencia. Una vez que un juez decide girar una orden de detención y que es ejecutada por personal de la Fiscalía General de la República, la persona que es detenida es puesta de inmediato a disposición de un juez en materia federal. El juez en materia federal lo primero que va a hacer es calificar que la detención que hayan realizado el personal de la Fiscalía General de la República o en su caso organismos auxiliares como el Instituto Nacional de Migración en su caso, cubra los requisitos de ley, que no haya sido privado ilegalmente de su libertad, que haya sido tratado como persona, que no haya sido víctima de violencia o de tortura en su caso. Una vez analizadas estas situaciones, el juez le explicará, dependiendo del tipo de delito, si el delito es grave, de acuerdo a la normatividad mexicana, tendrá que pasar los 60 días que ya platicamos dentro de un centro de detención o pues un cerezo, un reclusorio, como aquí en la Ciudad de México. Si no es así, se dictarán las medidas para que pueda estar a disposición en lo que corre este término, ¿sí? Pero también, sobre todo, le marcará el inicio del periodo de los 60 días. Contrario a lo que pudiera pensarse, aquí la resolución la emite la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez que el país de origen decide o cubre el requisito de hacer la petición formal en donde ya expresa específicamente el delito o delitos que se le pretenden imputar a la persona privada de su libertad y que también corrobore con pruebas que efectivamente existen esos indicios y que también cubren los requisitos que marca el Tratado Internacional del que México sea parte en materia de extradición y en su caso a las leyes nacionales, en ese momento quien emite una opinión, una vez que se le da el derecho de defensa, por supuesto, a la persona detenida, reitero, ya sea por un defensor de oficio que le provee el Estado en forma gratuita o en su caso por uno o más defensores particulares, emitirá una opinión de si considera que la persona deba de ser extraditada al país que lo solicita o no. No es una labor judicial en ese momento, es una labor por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir esa opinión de si la persona se va o se queda. Pero también es un tema de convenio con el otro país. Es un tema de convenio en el cual las partes se deben de ceñir a lo que ambos han firmado, ¿no? Claro. Y cumplidos estos 60 días, se hace el proceso de extradición. El proceso de extradición inicia desde que el país de origen hace la petición inicial de detención. ¿Pero en qué momento dicen sí y lo agarran y lo llevan? En el momento en el que, por comunicado oficial, en su caso de una embajada de un país extranjero, le entrega esa comunicación
a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores estudia esa petición inicial, reitero, es inicial, todavía no trae el expediente completo, solamente dice, esta persona está investigada por estos delitos, los cuales tienen elementos muy similares o idénticos a la legislación mexicana, y pedimos que esta persona sea detenida para fines de extradición, en base al tratado celebrado entre ambos países. Como lo dijimos en un principio, no importa si este es nacional o extranjero, siempre y cuando haya cometido el delito en el país. Exactamente, que lo dijimos en el país de origen, así es. En el país de origen. Y ya una vez hecho este acuerdo, y ya todo mundo de acuerdo, ahora sí como, ¿no? O sea, este proceso, ¿quién lo lleva? El país donde reside, donde lo van a, o vienen las autoridades del país que lo está pidiendo y lo lleva, o cómo sea ese proceso. Bueno, aquí es un tema muy importante. En este caso, obviamente, el traslado se realiza en un trabajo en conjunto con las autoridades del país solicitante, y en este caso, en el ejemplo del tema de México, con autoridades mexicanas, por conducto de figuras como el caso de Interpol, ¿no? Se entrega a un país, ¿sí? Se entrega a un país al personal, ¿no? En este caso a las autoridades. México lo entrega al Interpol. Así es, exactamente. Y el Interpol ya lo lleva al otro país. Exactamente, así es. Llega personal también. Interpol es una parte, en este caso, por ejemplo, en la parte de México, es una parte de nuestras autoridades, ¿no? Pero que obviamente por convenios internacionales en materia de cooperación para la investigación y prosecución de los delitos, ¿sí? Están específicamente con la situación de la figura de apoyar este tipo de situaciones en materia internacional. Ok. Ya una vez dado el proceso, ya el país se hace cargo de todo lo demás. Ya no participa el otro país para nada, hasta la entrega ya es como... Hasta la entrega exclusivamente, así es. Obviamente, por eso el país al que le solicitan a la persona tiene que ser muy cuidadosa a la hora de estudiar la petición. Tiene que ver que efectivamente no se vulneren los derechos humanos de la persona. Simplemente te pongo un ejemplo muy claro. Si la sanción en el país que solicita tiene pena de muerte, lo primero que tiene que pedir, en este caso el Estado mexicano, es una solicitud expresa del país de origen que no lo va a someter a esa sanción en caso de que sea acreditado. Porque nosotros no contemplamos la pena de muerte. Okay. Precisamente por eso. Precisamente, ya sea nacional o ya sea extranjero. Ok. Entonces ahí es donde juegan las leyes de ambas partes, ¿no? Las leyes y los tratados internacionales, los cuales ambos países hayan firmado. ¿Y en qué momento se integran organismos internacionales como derechos humanos, la ONU, bla, 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 etcétera? En un caso ejemplificativo puede ser en materia de persecución política, ¿sí? En materia de refugiados, ¿sí? En donde en la ONU, en donde instituciones como ACNUR tienen un papel preponderante, ¿no? En el que pueden funcionar proveyendo temas como la asesoría tanto a la familia como también al connacional afectado, ¿no? Por este procedimiento, ¿no? Sobre todo en casos de delitos de lesa humanidad, ¿no? En casos de tortura, en casos de guerra, ¿sí? En casos de perseguidos políticos por su ideología, por su raza, por su orientación sexual. Claro, porque hay algunos países donde este tipo de cosas suceden y son un delito, como orientación sexual y algunos otros que no proceden en otros países. Exactamente. Un ejemplo, el tema, por ejemplo, de otras culturas que a lo mejor están arraigadas también con su tema religioso, ¿no? El país al cual se le solicita la extradición tiene que ser muy cuidadoso a la hora de estudiar la petición, porque en eso vale la vulnerabilidad o no de los derechos humanos de la persona de que se trata. Que sea nacional o extranjero, en el caso específico de nuestro país, tiene derechos por el simple hecho de estar en territorio mexicano. Y en el momento que sucede esto, quien lo detiene, que es el país donde reside esta persona, se ve obligado a protegerlo y cuidarlo. Así es. Y existen leyes, ahí es donde pueden también... Y existen instituciones también, existen leyes que pueden proteger si sienten si siente tanto la persona detenida
o su defensa que sus derechos están afectados por el procedimiento de extradición, como el caso de la figura del amparo en México. Bueno, me voy a ir con una última pregunta, Juan. Ya me quieren cortar en cabina, pero estoy muy entretenido Con con mucho Juan gusto. Manuel. Una última pregunta, Claro. porque traigo la cabeza con 10,000 preguntas y yo creo que vamos a tener sobre 10 programas. ¿Qué sucede si la persona cometió el delito en el país que pide la extradición, pero también acá ya hizo de las suyas y también está igual? ¿Qué procede? ¿El país puede solicitar mantenerlo ahí y juzgarlo en este país o no? ¿Lo tienen que regresar? La regla general, sin profundizar en el caso específico de cada país. Cada país, caso además sí, debe ser diferente. pero la regla general es que primero se debe de investigar y se debe de llevar el trámite, el procedimiento de origen en México. Una vez que se concluya, entonces en ese momento se pondrá a disposición del país que lo solicite. Pero primero se tendría que llevar el procedimiento aquí. ¿En donde cometió el delito por primera vez o en el país de origen? No necesariamente tiene que ser por tiempo, ¿eh? Lo que sí es que, por ejemplo, en el caso de la ley de extradición de nuestro país, refiere ese tema, incluso a la Suprema Corte de nuestro país ha sentado criterios en ese sentido. Si hay la investigación por la probable comisión de delitos aquí, se tiene que investigar y se tiene que resolver primero antes de que se tome en cuenta la solicitud de otro país. En el caso de nuestro país. Así es, en el caso de nuestro país. Ok. Juan Manuel, pues es muy interesante. Voy a mandar saludos porque tienes muchos saludos aquí en redes Claro. de todos tus fans. O sea, Maru Ríos que nos está viendo, gracias. Marisa Zúñiga también, Friné, también por ahí nos está viendo. Natalia, super programa, como siempre, saludos Friné. Moisés Reyes nos está viendo. Juanma también, Iliana Moreno también nos está viendo. Moisés Reyes, saludos abogado y saludos a Yucatán. Rebeca nos está viendo, hola, qué gusto que estén ahí. Rocío Blas, programa con mucho contenido, felicidades. Paco San Juan, guapísimo, el abogado o yo. O sea, Paco, ¿de quién? De los dos. O sea, porque no sabemos. Pau, saludos maestro. Kawich, un eminente en materia jurista de carrera. Gabo, el Sergi Sade, saludos maestro Cauchi. Humberto Guzmán, director y socio fundador de Corporativa Lerma, saludos. Edgar Castillo, Bianca Estrada, que nos está viendo, saludos. Michelle también nos está viendo, saludos. Pati Salazar, saludos. Dice, con todo el tema, sí está muy interesante. Edmundo Moreno, muy interesante, saludos al maestro Kawich. Luz María Mejía, también que nos está viendo. Malu Ríos, muy interesante, felicidades a los dos. Muchas gracias. Juan Manuel Cauchi. Kawich, que nos está, es un apellido maya y además él es conocido como el abogado Kawich, entonces para que por ahí lo sigan en redes sociales también, sigan al despacho Lerma Reforma, corporativo Lerma Reforma, para que lo vean en todas sus redes. Muchas gracias nuevamente y bueno, vamos a grabar más programas, ¿verdad? Claro que sí, Eddie. Yo estoy con la boca abierta de toda la información, o sea. Muchas gracias por el espacio. Lo que es no meterte nunca en eso, ¿verdad? Claro, pero siempre es importante. Yo creo que por cultura general y obviamente el tema de no podemos escaparnos al tema de medios, el tema de casos pues muy sonados, ¿no? Que en su momento platicaremos. Los que vamos se habla a platicar. de la figura de extradición, no nada más en los medios, también en las noticias, sino también en programas populares, ¿no? Como series y cosas Mira, así. porque las leyes juegan en cosas públicas y muchas veces no. Fíjate, yo pensando, Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que se viene son los pasaportes. Así es. O sea, automáticamente digo, pues pasaportes, ¿no? Sí. Nunca me imaginé que jugaran como este rollo papel en el tema de extradición, ¿no? Así es. Y siempre es bueno informarte, compartir información. Muchas gracias, tenemos mucha información que queremos preguntarte. Yo me quedo con 1000 preguntas. Escriban sus casos porque los vamos a tocar aquí, a ver qué hubiera hecho el maestro en cada uno de estos casos. Con mucho gusto. Y vamos a tenerte invitado próximamente. Claro que sí, estamos a la orden. Nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde aquí en La Oveja Negra por Mood TV. Síganos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Ahorita en vivo se mantendrá en Facebook y YouTube. Y acuérdense que ya nos pueden escuchar en Spotify y en podcast. Y todos los programas de La Oveja Negra y de cada uno de los contenidos que tenemos en Mood TV lo pueden encontrar ahí. Nos vemos el próximo martes. Saludos.